Y ya, listo. Ahí comenzó a grabar. Entonces, lo que es básicamente la identidad del día de hoy, que en sí no estaba como que como tal obligado a darla, pero siento que sí era necesario, ya que quisiera avanzar con estos ejercicios también con ustedes, y viendo que ya los tenía resuelto desde pues una semana antes, no sé, pues ya de que no se puedan explicarlos es un poquito feo, la verdad. Entonces, nada, aunque hoy la identidad pues, no es para nada obligatoria que ustedes asistan, obviamente, porque puedo entender que sea feriado y todo, igual tendrán la grabación si la quieren revisar en un día posterior, ¿ok? Entonces, nada, campo eléctrico uno básicamente es lo de estudiar cargas estáticas, ¿verdad? Ya sabemos lo que son todas estas partículas cargadas, ¿no? Y campo eléctrico 2 ya ustedes lo irán viendo, será con justamente objetos que se encuentren cargados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la primera pregunta? Nos mencionan que en las vértices de un triángulo equilátero de arista L de igual a 50 centímetros existen tres cargas. Carga uno de menos 2,5 microcoulombios, carga 2 de menos 1,5 microcoulombios y la carga 3 es de 3 por 10 a la menos 2 microcoulombios, como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta literal A? Si que hagamos un análisis gráfico para determinar de la dirección aproximada de la fuerza resultante sobre la carga Q3. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Podemos ir comenzando por lo que viene a ser un, a ver, lo que viene a ser un análisis gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero podemos observar que aquí tendríamos la partícula 3, perdón, sí, 3, 1 y 2, ¿verdad? Esto se encuentra lo que viene a ser en un triángulo equilátero. Y como podemos observar, la partícula Q2 y la partícula Q1, que son las que se encuentran en estas posiciones, tienen una carga lo que viene a ser negativa. Una de menos 2,5 microcoulombios y la otra de menos 1,5 microcoulombios. Mientras que la carga 3 viene a tener lo que es una carga positiva de 3 por 10 a la menos 2 microcoulombios. Entonces, el análisis gráfico es para básicamente determinar nosotros en qué dirección se va a encontrar esa fuerza, porque ya saben, la fuerza no es de solo módulo, sino también de dirección, al tratarse de un vector. Entonces, ¿qué podemos analizar? Que estamos hablando justamente de esta carga, la carga Q3. Entonces, la carga Q3 con respecto a la carga Q1 va a sentir lo que es una fuerza eléctrica que viene a ser de atracción, al ser de signos opuestos. Entonces por aquí estaríamos hablando de qué cosa, una fuerza que haría 1/3, ¿verdad? Puede ser 3/1, ya depende de ustedes cómo quieran manejar ese sistema. ¿Qué más? Con respecto a la carga Q2 también va a venir a sentir una fuerza, ¿verdad? En este caso también sería de atracción al tratarse de signos opuestos y sería justamente una fuerza de 2/3. Y al final podríamos intuir que el vector, la fuerza eléctrica resultante, iría más o menos en esta dirección, ¿verdad? Y esta sería la fuerza eléctrica sobre la carga 3. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que venir aquí a calcular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularíamos esa fuerza eléctrica sub 3? Bueno, a través del principio de superposición, yo puedo afirmar que la fuerza eléctrica 3, ¿a qué va a ser igual? A justamente la suma vectorial de fuerza 1/3 más la fuerza 2/3, ambos tratándose de vectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo puedo observar? Que la fuerza 2/3 es totalmente horizontal. Es decir, que el componente en Y de esa fuerza no va a tener, no tiene magnitud. Estamos hablando solamente horizontal. Y la fuerza 1/3, en este caso, sí estaríamos hablando de un componente, pues, tanto en X como Y, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la partícula Q3 y esto estaríamos hablando en un, pues, plano de XY. Entonces, la fuerza 1/3 que está en esta dirección tendría tanto componentes en Y como componentes en X.
Y por acá, de repente tendríamos lo que es la fuerza 2U3. ¿Qué podemos observar? ¿Cuál es el ángulo que encontraríamos aquí? Que justamente es este mismo ángulo del triángulo, y al tratarse de un triángulo equilátero, los mismos ángulos son todos aquí. Y sé que esta pregunta es muy básica, pero ¿cuál sería el valor de ese ángulo? Vamos, chicos. 60 grados, ¿verdad? Entonces esos datos como tal son datos que ustedes ya se supone que deberían de conocer o deberían de saber. Entonces sí, estaríamos hablando de justamente un ángulo teta que vendría a ser igual a los 60 grados. ¿Por qué? Porque si todos son iguales, la suma de todo esto me debería dar al final 180 grados. Entonces, tenemos ya ese ángulo de ahí. Entonces, yo podría descomponer esta fuerza de aquí a partir de, pues, Pitágoras y justamente encontrar cada componente, ¿verdad? En este caso, el de aquí con coseno de teta y acá con el seno de teta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que también encontrar? Perdón, el de acá. Tendríamos que encontrar justamente el módulo de ambas fuerzas. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Encontrar el módulo de la fuerza 1/3. Entonces, ¿cuál sería ese módulo? ¿Qué ley tendríamos que aplicar? ¿Qué ley que ustedes ya conocen? Coulomb. Por ahí comúnmente conocida como la ley del Coulomb. Entonces, tendríamos que aplicar justamente esa ley y vendría a ser K, que es la constante de Coulomb, que ya saben que es 9 por 10 a la 9. Por el momento pueden utilizarla, o al menos si está bien que la utilicen. Ya luego ustedes utilizarán otra distinta, que es esta de aquí, o no sé si ya la utilicen, ¿verdad? Donde esto de aquí viene a ser la permitividad, permitividad en el vacío. Permitividad eléctrica, si no me equivoco. ¿Ok? Por el momento, como tal, no es necesario que pues las tengan ahí a cada rato, pero al menos en el capítulo 2 sí ya la van a utilizar mucho más. Entonces no nos adelantemos y esto sería constante K justamente por el producto de ambas cargas. En este caso, como es módulo, no nos interesa como tal el signo y sería justamente la carga Q1 por la carga Q3. Y esto dividido para la distancia, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería la distancia? Sería justamente L, ya que esto de aquí mide L y acá también todo esto de aquí mide L. Y aquí sería justamente L al cuadrado. Y creo que ahí no nos faltaría nada más. Entonces, ese sería el módulo con respecto a la fuerza 1/3. Y el módulo de la fuerza 2/3 vendría a ser igual a sí mismo K, y aquí sería el producto de carga Q1, carga Q2, y esto dividido para L al cuadrado. ¿Verdad? Tenemos justamente eso de ahí. Claro, ahora si lo queremos escribir como vectores, pues, ¿qué sería? Fuerza 1/3. El componente en X, podemos observar que podemos encontrarlo con el coseno de teta, y teta justamente es de 60 grados. Entonces sería aquí K, Q1, Q3, esto dividido para L al cuadrado, y esto sería por el coseno de lo que es el 60 grados. Y esto en componente Y. ¿Qué más? Más K, Q1, Q3 sobre L al cuadrado, y esto sería por el seno de 60 grados. Y esto en componente J. Y como estamos hablando de fuerzas y todo lo vamos a mantener en unidades de Newton. En el caso de la fuerza 2/3, sería justamente K, Q1 por Q2, y esto dividido por L al cuadrado. Y como habíamos dicho que solo tiene pues un componente horizontal, pues sería solamente eso en Y. Y listo. Entonces ahí ya encontraríamos ambas fuerzas como lo que viene a ser por vectores. Y lo único que quedaría pues justamente es sumarlas. Entonces, sumando todo esto, componente con componente, ¿cómo nos quedaría? Coseno de 60
más, y finalmente el componente en J. Y listo. Y tendríamos eso de ahí. Claro, esto ya sería dejado todo expresado y ahí lo único que faltaría era que ustedes comiencen a reemplazar los datos y encontrarían dicho vector de la fuerza. ¿Qué es lo que yo les diría que se acostumbren? Que primero tengan todo en este tipo de variables, ¿verdad? En Q, L, K. ¿Por qué? En la anterior ayudantía ya se los dije. Aquí también se los voy a decir. Las lecciones, o al menos, bueno, en resolución de problemas creo que no es tanto, pero en las lecciones o pruebas de salida, más que nada, si es así. A ustedes no les van a dar datos al principio. Es decir, no le van a dar primero los números, no le van a decir cuánto vale L, no les va a decir cuánto vale Q1, cuánto vale Q2, cuánto vale Q3. A ustedes al principio no les dicen eso, simplemente les dicen es esto de aquí, calculen tal, 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 tal. Y ustedes lo que tienen que hacer es, de esta manera, ir colocando en términos de esas variables, ¿verdad? Luego a ustedes les van a añadirles como que un nuevo literal. Y ahí ustedes le dicen, ¿cuál sería esa fuerza si L vale tanto? Si Q vale tanto, y así sigue. Entonces, acostúmbrense a trabajar de esa manera, a tratar de dejar todo en términos de las variables y luego ponerse a reemplazar los datos. De esa manera, ustedes ya deberían de tener en la expresión a este punto del literal, del primer literal, y ya luego cuando habiliten el otro, que casi siempre lo hacen es al final. Es decir, al final del tiempo que ustedes tienen para resolver el primer ejercicio o el segundo, les habilitan los datos para que ustedes reemplacen. Y ahí ver, y claro, ahí tendrían que utilizar la calculadora para ver cuánto les sale. ¿Ok? Las pruebas de salida como tal son casi siempre dos ejercicios y cada ejercicio tiene un tiempo de 20 minutos, se supone. Claro que puede pasarse a más, pero ya ahí dependería de cómo, en qué situaciones se dé. Entonces ya para que lo vayan teniendo en cuenta y pues vayan tomando en serio esto. Entonces, listo, lo que aquí tendríamos que hacer es simplemente reemplazar aquellos datos. Podríamos directamente primero encontrar cuánto vale K Q1 Q3 dividido para L al cuadrado, que vendría a ser 9 por 10 a la 9, y la carga Q1, que vendría a ser menos 2.5, perdón, por 10 a la menos 6, ya que está en microcoulombios, y la carga 3, que vendría a ser 3 por 10 a la menos 2 y como está en microcoulombios, 3 por 10 a la menos 8. Y todo esto dividido para L al cuadrado, L vendría a ser 50 centímetros, lo cual es lo mismo que 0.5 metros. Entonces aquí nos quedaría 0.5 al cuadrado. Y acá Q1 por Q2 también lo podríamos encontrar de una vez, vendría a ser 9 por 10 a la 9. Y aquí nos quedaría eh, también creo que la carga 1, 2.5 por 10 a la menos 6. Y la carga 2 vendría a ser menos 1.5 por 10 a la menos 6. Y esto dividido para 0.5 al cuadrado. Total, dejen ver cuánto les da. Al menos esos datos de ahí por 3 por 10 a la menos 8. A ver, 9 por 10 elevado a la 9 por 2.5 por 10 a la menos 6. Y esto por 3 por 10 a la menos 8. Y esto dividido para 0.5 elevado al cuadrado. Y bueno, nos estaría dando, si no me equivoco, 0.0027. Ahí me confirman si está todo bien. Y la de acá me da 0.135. Total, al final, ¿cómo les debería quedar la fuerza eléctrica en el punto, en la carga 3? Les debería quedar, si no me equivoco, de ver qué ejercicio es el 4.
1.37 por 10 a la menos uno más 1.35 por 10 a la menos 3 en J. Y esto en newtons. ¿Ok? De ahí no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Alguna duda? Se toma 9 en vez de 8.99. Ah, sí, puede ser, pero igual tranquilos. Lo normal es que pues lo hagan nomás con 9 por 10 a la 9. De hecho, en mi prueba de salida pasó algo similar. Yo iba a utilizar 8.99 y me dijeron que no, que utilice 9 nomás. Entonces, incluso en las pruebas de salida o así, parecido, ya les dicen cuánto vale K. Entonces, si ya les dicen cuánto vale, pues ríjanse por eso. Pero al menos en mi caso, casi siempre era el 9 por 10 a la 9. Igual, si quieren hacerlo mucho más exacto, tienen esto de aquí, que esa es la manera de cómo se calcula la constante de Coulomb. Y sí, la permitividad del vacío es un valor que también se las tienen que aprender, pero por el momento se las doy. Es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, esa es como que la manera más exacta de pues calcular lo que viene a ser la constante de Coulomb. De hecho, si ustedes hacen todo este cálculo, ¿verdad? 4pi por esta permitividad del vacío y calculan la inversa, pues debería darles la constante de Coulomb. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Supongo que no. Entonces continuamos. Este ejercicio de aquí. Nos mencionan que dos iones de uranio cargados idénticos están separados por 2.3 nanómetros y tienen una fuerza entre ellos de 1.09 nanonewtons. Asumiendo, claro, que los iones son como cargas puntuales, o sea, se comportan como cargas puntuales. ¿Cuál es la carga en cada ion y cuántas cargas de electrones representa? Entonces, primero que nada nos están preguntando cuál es la carga de cada ion. Entonces, vamos a llamarlo como carga ion, no sé, ¿verdad? Entonces, nos mencionan que tenemos justamente esos dos iones. Ambos tienen la misma carga. Y están separados justamente por una distancia de lo que viene a ser 2.3 nanómetros o lo que es igual a 2.3, perdón, 2.3 por 10 a la menos 9 metros. ¿Ok? Y y entre ellos tienen una fuerza, lo que vendría a ser la fuerza eléctrica entre ambos, que vendría a ser igual a 1.09 por 10 a la menos 9 newtons. Esto a la mala que nos dicen, pues si dicen que tienen de cargas idénticas, podríamos asimilar pues que son del mismo signo de carga, por lo tanto podríamos intuir que estas dos se estarían repelando, estos dos iones, ¿verdad? Independientemente de si la carga pues sea positiva o negativa, igual ambas en magnitud son iguales y si son del mismo signo, pues podríamos concluir que en efecto se estarían repelando. Entonces, nos preguntan justamente cuál es la carga en cada ion y cuántas cargas de electrones representa. Pues esto si de por sí suena muy fácil porque aquí podríamos aplicar lo que es la ley de Coulomb. Sería la constante nuevamente, carga del ion 1 por la carga del ion 2
Y esto dividido para la distancia que lo separa, que es justamente esta distancia de aquí. Bueno, elevado al cuadrado. Claro que como nos dicen que ambas tienen el mismo valor, entonces podemos decir que esto es igual a todo a una carga Q. Por lo tanto, aquí como nos quedaría, nos estaría diciendo que 1,09 por 10 a la menos 9 newton, que es la fuerza eléctrica entre ambos, es igual a K, y como estas son iguales, aquí nos quedaría Q al cuadrado dividido por la distancia al cuadrado. Y esto de aquí ya solo se reduce a simplemente a separar el valor de la carga, ¿verdad? Esta distancia al cuadrado pasaría a multiplicar, la constante a dividir, y como está al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? Tenemos eso de ahí. Entonces, simplemente tendríamos que reemplazar. Aquí nos quedaría la distancia al cuadrado, que es 2,3 por 10 a la menos 9 elevado al cuadrado. Y esto ido para la constante K, 9 por 10 a la 9. Entonces, dejen ver cuánto les debería dar. Les debería dar que la carga tiene un valor de 8 por 10 a la menos 19 colombios. Igual pueden comprobarlo ingresando los valores en sus calculadoras y viendo que todo salga igual. O parecido, claro, cercano. La segunda pregunta, justamente nos preguntan cuántas cargas de electrones representan. Ya, pues, esto de aquí, ¿cómo lo calcularían? ¿Cómo encontrarían este dato? Conversión. ¿Qué van a convertir? Conversión decae. ¿Cómo? De C a E. Bueno, aquí lo único que importante es el dato, es saber justamente la carga del electrón. Carga del electrón, si no me equivoco, era 1,6 por 10 a la menos 19 colombios, creo. A ver. Sí, entonces a mí me interesa justamente de cuántos números de electrones representa. Entonces, yo puedo saber justamente el número de cargas número de carga de electrones. Si yo sé que cada electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 colombios, y acá mi carga total es 8 por 10 a la menos 19 colombios, simplemente esto de aquí lo divido con lo de acá. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se me eliminan los colombios, ¿verdad? Se eliminan las unidades. Esto de aquí también se me estaría eliminando. Y al final, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría que representa 5. Es decir, 5 cargas de electrones. ¿Qué puedo concluir con todo esto? Pues justamente lo que tenemos aquí, que la carga es de 8 por 10 a la menos 19 colombios y representa la carga de 5 electrones. Y eso sería lo del ejercicio de aquí. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Supongo que no. Entonces nada, continuemos. Dejen ver si hay algo mucho mejor. Vamos a ir con este de aquí. Y avanzamos con los anteriores. Nos mencionan que una carga puntual de más 5 microcolombios está localizada en X igual a menos 3 centímetros. Y una segunda carga puntual de menos 8 microcolombios está localizada en X igual a más 4 centímetros. Y donde debe situarse una tercera carga de 6 microcolombios positiva
para que el campo eléctrico en x igual a cero sea cero. ¿Ok? Entonces esto a la mala podemos trazarlo en lo que viene a ser en una recta, y que sea en x, y que nos mencionan que justamente aquí en x, bueno, aquí vamos a tener lo que es el cero, aquí en x que es los 4 centímetros, tenemos justamente una carga puntual de menos 8 microcoulombios. Y acá podríamos estar colocando un x de menos 3 centímetros, y acá se encontraría una carga puntual de lo que viene a ser más 5 microcoulombios, ¿verdad? Y nos menciona dónde debe situarse una tercera carga de 6 microcoulombios. Vamos a, por el momento, tenerla por aquí como que la estamos cogiendo de la mano. De 6 microcoulombios. Y nos preguntan para que el campo eléctrico en X, es decir, sería en este punto P, aquí el campo eléctrico sea igual a cero. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que ustedes deberían hacerse es, bueno, aparte de dónde tenemos que colocar esa carga, sabiendo que es una carga positiva, estaría bien que la coloquemos o se puede colocar por acá o también por acá. Porque pueden hacer el análisis. Es decir, con el respecto a esta partícula, ¿qué va a suceder? El campo eléctrico se sentiría de cierta manera, ¿qué cosa? Atraído, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el campo eléctrico de justamente de esta partícula de menos 8 microcoulombios. De acá, ¿qué sucedería? Se sentiría pues repelado. Entonces también por la misma dirección tendríamos el campo eléctrico de los 5 microcoulombios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde colocaríamos esta partícula para que esto de aquí no suceda? Para que esto se pueda anular. Entonces, ¿qué necesitamos del campo eléctrico que genere esta partícula? Que vaya en qué dirección para que pueda anularse. Es decir, si yo quiero anular todo esto, necesitaría que esta partícula, ¿qué campo eléctrico genere? ¿En qué dirección? Porque recuerden que al final lo que es una suma vectorial. Entonces, ¿en qué dirección necesitaría que ese campo eléctrico esté generado por esa partícula? A ver qué me dicen. Izquierda. Solo Pablo escribe, wow. Pablo representando a todos. Sí, entonces quisiera que el campo de esa partícula estaría apuntando a lo que viene a ser hacia la izquierda. Y para eso, ¿dónde tendría que colocarla? ¿En X positivo o en X negativos? Vamos, los leo en el chat. ¿Dónde debería colocar esa partícula? ¿En X positivos o en X negativos? Para que me pueda generar un campo eléctrico hacia la izquierda. Positivo, listo. Sí, en efecto, deberíamos colocarlo en la parte, lo que viene a ser positivo. Pero la podríamos colocar por aquí. La pregunta es, ¿a qué distancia X la colocaríamos?
Pero bueno, ya sabemos que tenemos que considerar simplemente lo de X positivo. Es decir, vamos a considerar de repente la respuesta positiva de X. Entonces, ¿qué es lo que más tendríamos que hacer? Pues justamente saber que todo esto, el campo eléctrico total, al final, ¿cuánto me tiene que dar? Cero. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues a la suma de todos esos campos eléctricos generados por cada partícula. Y más el campo eléctrico de los 5 microcoulombios. ¿Verdad? Tenemos eso de ahí. Si nos damos cuenta, todo está hecho de forma de una sola dimensión, por lo tanto no estamos hablando de la dimensión Y, solo de X, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que justamente el campo en X me tendría que dar lo que viene a ser cero, y esto sería igual a los mismos componentes, pero justamente en X. ¿Qué podemos darnos cuenta? Que hacia la derecha se considera positivo, hacia la izquierda se considera lo que viene a ser negativo, ¿verdad? Entonces, en el caso del campo 6, no, perdón, del -8 microcoulombios y 5 microcoulombios son positivos justamente porque están dirigiendo hacia la derecha. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Y en cambio el de los 6 microcoulombios sería negativo ya que se dirige a lo que viene a ser hacia la izquierda. Entonces, como a mí me interesa es justamente de esta partícula de aquí, donde ubicarla, pues es la que yo voy a despejar. ¿Cómo me queda? Me queda de la siguiente manera. Y aquí los signos se me eliminan como tal. Y al final, ¿qué me estaría quedando? Que la suma de los campos eléctricos generados por la partícula de 5 microcoulombios y de la de -8 microcoulombios tiene que ser igual al generado por la partícula de 6 microcoulombios. Y aquí solo tendríamos que encontrar el módulo del dicho campo eléctrico. ¿Cuánto sería aquí? Que de hecho es lo mismo para los componentes X. Sería justamente el valor de K de la constante multiplicado por la carga, es decir, los 5 microcoulombios. Por el momento vamos a dejarlos en estas unidades. Y esto dividido para la distancia al cuadrado, ¿verdad? Que lo separa. En este caso, ¿qué podemos darnos cuenta? Que la de los 5 microcoulombios se encuentra a -3 centímetros, ¿verdad? Entonces, esta distancia sería justamente 0,03 metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa distancia sería los 3 centímetros y esto es igual a 0,03 metros para este caso de aquí. Para el caso del campo eléctrico generado por la partícula de -8 microcoulombios, sería también K, y aquí entraría 8 microcoulombios, y esto dividido para la distancia que se separa con respecto al origen, porque nosotros queremos calcular el campo eléctrico es en el punto P, que se encuentra en el origen. Aquí se encuentra a una distancia lo que viene a ser de 4 centímetros, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser 0,04 elevado al cuadrado. ¿Verdad? Que la distancia justamente aquí es de 4 centímetros, 0,04 metros, y esto iría para acá, ¿verdad? Y en el caso de la partícula de 6 microcoulombios, ¿cómo nos quedaría? De hecho, esto de aquí lo voy a bajar un poco más. Nos quedaría que justamente es también K, la partícula que vale 6 microcoulombios, y en la parte de abajo nos quedaría justamente la distancia, pero esta distancia no la conocemos como tal. De hecho, es la que nos piden, perdón, aquí no, es la que nos piden calcular. Entonces, es la que vamos a colocar aquí, x al cuadrado. Por lo tanto, sabiendo que mi ecuación tiene que ser de la siguiente manera, tendríamos lo siguiente. Y aquí la incógnita que es la que nos interesa encontrar. ¿Qué podemos observar? Que casi nos elimina en todos los lados. Y podríamos ya ir encontrando lo que viene a ser el valor de, pues justamente de x. Hasta este punto no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
porque aquí ya solo es resolver la ecuación. Supongo que no. Entonces, nada, simplemente aquí ya podríamos ir resolviendo. Nos quedaría 5 por 10 elevado a la menos 6 dividido para 0,03 elevado al cuadrado. Aquí nos quedaría justamente 5,56 por 10 a la menos 3 más 8 por 10 elevado a la menos 6 dividido para 0,04 elevado al cuadrado. Y aquí también aquí nos quedaría de hecho 5 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 6 por 10 a la menos 6 y x aquí al cuadrado. Entonces sumamos con lo otro, 5,56 por 10 a la menos 3 y este x lo pasaríamos al otro lado. Creo que sí me queda así. Y 6 por 10 elevado a la menos 6 dividido para lo otro. Y simplemente nos quedaría como la raíz de 5,68 por 10 a la menos 4 si no me equivoco. Entonces me quedaría que equivale 0,023, bueno, 24, redondeando, metros. Y claro, aquí ustedes me dirán, ¿por qué no considero, ya que como estoy despejando X, me deberían dar dos resultados técnicamente, ¿verdad? Lo que es la parte positiva y lo que es la parte negativa. Sin embargo, ¿qué es lo que estábamos diciendo al principio? Ya sí está bien. A mí, ¿qué me interesa? Es que justamente quede en la parte positiva en la X, porque aquí sí tendría sentido físico. Por lo tanto, como tal, nosotros ya marcamos esta condición de que X tiene que ser positivo, mayor a cero. Por eso, aunque me salen los dos resultados, tanto positivos como negativos, esos son matemáticos. El resultado físico al final es que la respuesta, ¿cuánto es? 0,024 metros. Positivo. O lo que vendría a ser ya, bueno, claro, convirtiendo 2,4 centímetros. Ahí tendríamos que colocar la partícula de carga de 6 microcoulombios para que el campo eléctrico en el origen, x igual a cero, eh, sea igual a cero. También. Entonces, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Están llegando notificaciones. Bueno, aceptando, recién comenzando a enviar solicitudes al equipo. A ver, en chat no me dicen nada, pero me están escribiendo el personal. Profe, ¿por qué en la carga de 5 y de menos 8 microcolombios van hacia la misma dirección? Ah, en los positivos. Van en la misma dirección justamente porque recuerden que el campo eléctrico se encuentra en el origen. Ok, de hecho, déjenme ver si le puedo hacer más acá. O sea, aquí tenemos lo que viene a ser el origen. Y nosotros queremos calcular el campo eléctrico en el punto P, pero más que nada que en ese punto el campo eléctrico sea igual a cero. Por lo tanto, ¿qué nos menciona el ejercicio? Que en menos 3 centímetros se coloca una carga de más 5 microcoulombios. Y en 4 centímetros se coloca la carga de menos 8 microcoulombios. Entonces, con est- esta carga de aquí, ¿qué va a suceder? Va a generar un campo eléctrico en dirección a la derecha. Y con la carga de acá, ¿qué va a suceder? Pues justamente también va a generar un campo eléctrico en dirección a la derecha. Porque en este caso, aquí se trata el campo eléctrico, y creo que sí ya les han de haber explicado, como si hubiera en este punto una carga de prueba. Una carga de prueba que tiene un valor de carga muy, muy, muy pequeño, pero que es positivo.
es decir, ese signo positivo. Entonces, aquí se tratara como si aquí estuviera una carga positiva. Entonces, si aquí estuviera una carga positiva, ¿qué sucede con la carga de acá? Se repela. Por lo tanto, va a tener una fuerza de repulsión, es decir, hacia la derecha. Y acá, como es negativa, va a tener una fuerza de atracción. Por lo tanto, también esa fuerza de campo, esa fuerza va a ir hacia la derecha. Entonces, como es una carga de prueba y tiende muy pequeña, al final estaríamos hablando de campos eléctricos, pero las direcciones serían las mismas, hacia la derecha. De ahí no sé si tienen alguna otra pregunta. No encuentro en el chat grupal, por eso me están escribiendo por PRIP, o sea, directamente. Deberían encontrarla en la misma reunión, técnicamente. Ok, supongo que no tienen ninguna otra pregunta. Vamos a ver qué había acá. Este de aquí, ya. Entonces se ve interesante. Mencionan que dos esferas conductoras idénticas, fijas, se atraen entre sí con una fuerza electrostática de 0,1 newtons cuando están separadas por 40 centímetros de centro a centro. Entonces podemos irlo dibujando. Yo sé que también soy malo dibujándolo. Entonces tenemos estas dos esferas conductoras que son idénticas, se atraen entre sí, se encuentran separadas desde el centro, ¿verdad? Se encuentran separadas por una distancia de lo que viene a ser 40 centímetros o 0,4 metros de centro a centro. Y las fuerzas electrostáticas que ambas sientes es de 0,1 newtons. Aún no nos mencionan sobre las cargas. Y nos dicen que las esferas se conectan mediante un cable de cobre delgado bueno, se conectan ambas con un cable y cuando se retira el cable las esferas se repelan entre sí con una fuerza electrostática de 0,3 newton. ¿Cuál fue la carga inicial en cada esfera? Entonces, podríamos decir que sucedió antes y después, que fue cuando se conectaron por un cable de cobre, ¿verdad? O sea, nunca se movieron, porque recuerden que estaban fijas, es decir, siempre siguieron a la misma distancia, 0,4 metros, pero dice que ahí se conectaron, por lo que viene a ser, yo qué sé, bueno, ahí nos dice que un cable de cobre delgado. ¿Y qué pasó? Que cuando se retiró el cable, ambas esferas se estaban repelando entre sí con una fuerza electrostática de lo que viene a ser igual a 0,3 newtons. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que después de que se conectó con este cable de cobre pasaron a tener una misma carga, pero esta carga como tal no la conocemos. Es decir, tendríamos que calcularla, pero al menos ahora sabemos que ambas tienen la misma carga, que esta vamos a llamarla esta carga Q. ¿Ok? Y es por eso que cuando tuvieron esta variación de cargas ya no tienen la misma fuerza electrostática y de hecho ahora se están repelando. Entonces a lo que nosotros nos preguntan es qué carga inicial tenían al principio antes de ser conectadas. Entonces vamos a llamarla a esta como la carga uno y acá la carga 2. Y lo que nos preguntan es básicamente cuánto valía esa carga uno y cuánto valía esa carga 2 justo antes de que se conecten con el cable de cobre. ¿Por qué? Porque si se conectan con el cable de cobre, que es en el caso de después, ambas van a pasar a tener una misma carga, que no es ni la uno ni la 2, sino que es una carga que tenemos que encontrar, y que por lo tanto, al tener una misma carga y de hecho de mismo sentido, podríamos decir que positiva o de repente negativa, comenzaron a lo que viene a ser repelarse. ¿Ok? Tenemos todos esos datos justamente de ahí. Entonces, ¿qué podríamos ir utilizando al principio? Pues bueno, nosotros sabemos que después la fuerza eléctrica viene a ser 0,3 newtons para ambas cargas, ¿verdad? ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues aplicamos nuevamente ley de Coulomb, Q, y como ambas tienen misma carga y dijimos que era esa carga Q, vamos a hacer Q al cuadrado, y esto dividido para la distancia que lo separa, que es 0,4 elevado al cuadrado. Entonces, esto de aquí, si nos damos cuenta, podemos calcular esa carga Q, ¿sí o no?
Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues justamente despejando. Nos quedaría que Q es igual que cosa. A 0.3 por 0.4 elevado al cuadrado, dividido para la constante K, 9 por 10 a la 9, y esto raíz cuadrada. Entonces nos estaría dando un valor de 0.4 elevado al cuadrado por 0.3 dividido por 9 por 10 elevado a la 9. Y esto es raíz cuadrada y nos da justamente 2.31 microcoulombios. Entonces, esa es la carga que al final pasaron a tener ambas esferas, luego de que ser conectadas. Que también sabemos que esto sucede justamente después. ¿Qué sucede antes? Pues bueno, sabemos que en realidad la fuerza eléctrica que tienen es de 0.1 newtons y de hecho el ejercicio ya nos menciona algo relevante. Se atraen entre sí. ¿Eso qué implica? Que bueno, ahora estarían yendo en estas direcciones. Y esa fuerza eléctrica justamente es de 0.1 newtons. Entonces, lo que nos estaría indicando el ejercicio es que antes ambas tenían de repente signos opuestos. Eso, o podría ser que solo una esté cargada, porque ya sabemos que si una de las partículas está cargada y la otra partícula no está cargada o tiene una carga neutra, al final, ¿qué va a suceder? Se atraen. Y no lo que me dijeron en la anterior ayudantía, que no sucedía nada. Entonces sí, si tienen una partícula cargada, no importa, sea positiva o negativa, y la otra tiene una carga neutra, no es que no pase nada, sino que simplemente se atraen. Es por eso que nosotros no acostumbramos a decir que tiene una carga cero, porque luego van a la ley de Coulomb, ponen cero y es verdad, como se está multiplicando, todo se hace cero y la fuerza eléctrica es cero. No, se dice que la carga es neutra. Y en estos casos lo que único que sucede es que siempre va a suceder es de que se atraen. ¿Ok? Entonces, para el caso antes, ¿qué podemos saber? Que la fuerza eléctrica justamente ¿cuánto es? De 0.1 newtons. Que también, que aquí sería K, y aquí tendríamos Q1 por Q2, ¿verdad? Porque al principio tienen distintas cargas, de hecho sabemos que son de distintos signos, y esto dividido por la distancia, que es la misma, 0.4 elevado al cuadrado. Entonces, por ahí podemos ir despejando Q1 y Q2, al menos su multiplicación. Nos quedaría 0.1 por 0.4 elevado al cuadrado, y dividido para 9 por 10 a la 9. ¿Verdad? ¿Qué tendríamos? Que Q1 y Q2, ¿cuánto es? Sería 0.4 elevado al cuadrado por 0.1 y esto dividido por 9 por 10 a la 9. Y nos quedaría que es 1.78 por 10 a la menos 12. Y bueno, hasta aquí tendríamos todos esos datos encontrados, pero aún sin llegar a la respuesta. Por si acaso hasta aquí tienen alguna pregunta. Lo único que hemos hecho, pues justamente fue encontrar el valor de esa carga después y ir despejando el producto de estas dos cargas. Ahorita lo que nos vamos a enfocar es encontrar Q1 y Q2. No sé si tengan alguna pregunta mientras. Igual voy a ver si ya uso el celular. No sé si me vayan a estar escribiendo también por WhatsApp. Supongo que no. Entonces tenemos justamente todo eso de ahí. Entonces, ¿cómo encontraríamos la carga? Algo que no sé si es que sí les explicaron o no, pero una vez que pues ambas esferas o partículas, de hecho también, como sea, se conectan, ¿verdad? Con el cable de cobre. Estas al principio que tenían una carga Q1 y una carga Q2, como se conectan, ahora pasan a tener una carga Q, ambas que tienen igual. ¿Y cuál es el valor de esta carga? Bueno, podríamos decir que justamente es el promedio de ambas cargas. Sí, así de sencillo. Si tenemos dos partículas cargadas, ¿verdad?
y cada una tiene una carga y luego la conectamos ya sea con un cable de cobre y luego quitamos ese cable, ambas ahora van a tener la misma carga Q. ¿Cuál carga Q? Pues el promedio de las cargas iniciales que tenían. Se los dejo ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente despejar. Aquí nos quedaría 2 veces Q es igual a Q1 más Q2 y podríamos despejar cualquiera de estas. Q1 es igual a 2 veces Q menos Q2. Y como ya tenemos el valor de Q, ya podríamos decir cuánto vale 2 veces Q. Sería 4,62 microcoulombios menos Q2. Y eso es lo que vendríamos a reemplazar aquí. ¿Cómo nos quedaría? Q1, ¿cuánto vale? Justamente 4,62 microcoulombios menos Q2. Y aquí nos quedaría multiplicado por Q2 y esto es igual a 1,78 por 10 a la menos 2. Entonces ya podríamos ir despejando lo que viene a ser el valor de Q. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 4,62 microcoulombios por Q2 menos Q al cuadrado. Y esto es igual a 1,78 por 10 a la menos 12. Si nos damos cuenta, al final, ¿qué nos estaría quedando? Una ecuación cuadrática. Y esta de aquí, si no me equivoco, ya hay calculadoras de ustedes que ya las resuelven cierta manera, como que automáticamente. Ya les dan ambas soluciones. Pero en este caso yo se las estaría dando también de una vez, porque sí, esto de aquí ya los calculé. Dejen ver cuánto les da, o les debería de dar. Es el ejercicio 7. Sí, aquí está. Entonces, si ponen todo eso, al final les va a dar dos soluciones. Que la carga Q2 puede tener dos valores. Y esos dos valores son 0 microcoulombios, bueno, simplemente 0 coulombios, o 4,62 4,62 por 10 a la menos 6 coulombios, es decir, 4,62 microcoulombios. Y claro, lo mismo va a suceder con la carga Q1 cuando la intentemos despejar acá. ¿Por qué? Porque la carga Q1 aquí es igual a 4,62 microcoulombios menos la carga Q2. Entonces, ¿esto qué implica? Que la carga Q1 puede ser 4,62 microcoulombios o puede ser 0 coulombios. Entonces, ahí ya tenemos las cargas iniciales en cada esfera. Es decir, las cargas iniciales de cada esfera son neutra, carga neutra, y la otra puede ser ya sea positiva o negativa. De hecho, sí, o negativa. Positiva puede estar cargada positivamente o negativamente de 4,62 microcoulombios. Por lo tanto, podemos decir que al principio una estaba cargada y la otra no, que era justamente el caso que habíamos mencionado al principio. Esta de aquí. Y ya, ahí terminaría el ejercicio. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vamos a leer el chat. No entendí lo del promedio, vuelvo a explicar eso. Ya. Lo del promedio básicamente es que si nosotros tenemos dos partículas o dos esferas cargadas, bueno, sea lo que sea, cargadas de manera puntual, ¿verdad? Nos está mencionando que ambas, una está cargada con una cierta carga Q1 y la otra está cargada con una carga Q2 y que luego se conectan por un cable de cobre. Esto de aquí, el cable de cobre, lo que va a hacer es que ambas tengan una misma carga, pero no va a ser Q1 y Q2, sino que va a ser el promedio de ambas cargas. Podríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo dos esferas, ya, y una tiene una carga de 8 coulombios, lo cual es una bestialidad, y la otra tiene una carga de -5. Bueno, trabajemos con unidades reales, ya. Una tiene una carga de 8 microcoulombios, y la otra tiene una carga de lo que viene a ser -5 microcoulombios. Ya, estas están cargadas, sus correspondientes signos y todos. Si yo vengo y ambas la conecto con un cable de cobre,
Lo que va a suceder es que ahora van a compartir una misma carga. Después de conectarlas por suficiente tiempo con ese cable de cobre, ahora ambas van a tener una misma carga Q. Y esa carga Q va a ser el promedio de las cargas que tenían al principio. Es decir, 8 microculombios menos 5 microculombios y eso dividido para 2. Es decir, el promedio. Al final, ¿qué nos quedaría? Sería justamente 8 por 10 a la menos 6 menos 5 por 10 a la menos 6 y eso dividido para 2. ¿Cuánto nos estaría dando? Que ahora ambas cargas tienen 1,50 por 10 a la menos 6 microculombios. Y por lo tanto, cada una tendría esa misma carga. ¿Ok? Y sí, esto de aquí sí respeta el signo. Es decir, si una es positiva y la otra es negativa, tal y cual tendría que sumarse. Positivo más negativo y así parecido. Es decir, aquí sí estoy restando ambas cargas, no las estoy sumando así, solo directamente como magnitud. Sino que si una es negativa y la otra positiva, pues obvio aquí sería una resta. Si ambas fueran positivas, pues se estarían sumando y negativa lo mismo. Y al final el valor me va a quedar, puede quedarme positivo, en este caso fue positivo, o me puede quedar negativo, o en el o en los casos más raros, puede ser al final una carga neutra. Entonces, si yo puedo ver que ambas van a tener la misma carga, el mismo signo, siempre voy a poder concluir que se van a estar repelando. Y tendríamos eso de ahí. Ok, no sé si ahí quedó claro o no tienen alguna otra pregunta. Esto es siempre y cuando que yo tenga dos partículas cargadas y pues me hacen esto de pues conectarlas con un cable. Claro que ahí yo no puedo saber qué valor de carga nuevo van a tener ambas, pero sí sé que va a ser el promedio de las cargas iniciales que tenían. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si pueden hagan las preguntas ahorita para que luego cuando estén viendo la grabación no digan que recién se acordaron de esas preguntas. Bueno, que algunos ya hicieron algunas cosas en este capítulo. Entonces nada, continuamos. Con otro. Este de aquí. El ejercicio nos menciona que una masa de 2 gramos se encuentra localizada en una región de campo eléctrico uniforme. Entonces estamos hablando de una masa igual a 2 gramos, lo que vendría a ser, si no me equivoco, porque ya a estas alturas estoy equivocándome, 0,002 kilogramos. Se encuentra en una región de campo eléctrico uniforme en dirección horizontal, como podemos ver, que contiene una carga Q. La masa es liberada del reposo en x igual a 0 y posee una energía cinética de 0,12 joules en x igual a 0,50 metros. Entonces nos piden determinar cuál es el valor de esa carga Q. ¿Ok? Entonces nos mencionan que la partícula aquí, digamos Q, tiene una masa de 2 gramos, lo cual es lo que nos menciona, y que esta partícula se encuentra en lo que viene a ser un campo eléctrico uniforme de justamente 300 newtons sobre colombios y justamente en dirección a la derecha. Entonces, ¿qué significa que el campo eléctrico sea uniforme? Vamos, chicos.
¿Qué significa que el campo eléctrico sea uniforme? Misma dirección para todos los puntos que hay en el espacio. Ya, misma dirección, ¿qué más? O sea, sí, yo puedo concluir que si yo coloco, no importa donde yo coloque la carga, siempre podría tener una fuerza eléctrica de dirección ya sea positiva hacia la derecha o negativa hacia la izquierda, dependiendo del valor de esa carga. Pero qué más se cumple? Magnitud. Ajá, magnitud. ¿Por qué? Porque a diferencia de una partícula que se encuentra cargada, ¿verdad? En el centro, y esta a su vez en magna o altera su espacio con un campo eléctrico, yo sé que si yo coloco una partícula aquí Q y la coloco más lejos, por ejemplo Q1 y Q2, ¿qué puedo yo decir? Y digamos que ambas son positivas, ya, para no evitar más problemas. ¿Qué puedo yo decir? Que la fuerza eléctrica en este punto va a ser mayor que la fuerza eléctrica en el punto de acá. ¿Por qué? Porque acá se encuentra a una mayor distancia de la que se encuentra en la de acá. Entonces, como hay una mayor distancia, esta fuerza eléctrica en este punto de aquí va a ser menor. ¿Dónde podemos encontrar eso? Pues justamente en lo de la ley de Coulomb, ¿verdad? Carga Q, Q1, Q2, dividido para R al cuadrado. Mientras más grande es la distancia, como es inversamente proporcional, esto de aquí va a ser menor. ¿Ok? Si esto es mayor. Y pues, sucede lo contrario, si lo de la distancia es menor, la fuerza va a ser cada vez mayor. ¿Qué pasa con el campo eléctrico uniforme? Que aquí no importa la distancia, porque aquí el campo eléctrico es el mismo en todos los puntos. Entonces, no importa si yo coloco mi partícula aquí o la coloco acá, siempre el campo eléctrico que va a sentir cuál es, va a ser el mismo. 300 newtons sobre Coulomb acá. Acá también va a sentir lo mismo, 300 newtons sobre Coulomb acá. Y acá también va a sentir lo mismo, no importa dónde yo coloque mi partícula. ¿Ok? Esa es la ventaja, podríamos decir, de trabajar con campos eléctricos uniformes, que ya de por sí son ciertamente ideales, pero que ya se utilizan en estos casos. ¿Por qué los utilizamos en estos casos? Porque si nosotros trabajáramos en el campo eléctrico de acá, no podríamos utilizar las leyes de la física como cinemática y dinámica de física clásica que ustedes ya han venido aprendiendo en física mecánica. No se podrían utilizar. En cambio, si ya hablamos de un campo eléctrico uniforme, pues ¿qué sucede ahí? Como el campo eléctrico siempre es el mismo, no importa dónde se coloque, la fuerza eléctrica no va a cambiar, por lo tanto va a ser constante. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos trabajar con una aceleración constante conocida y así poder trabajar con dicha partícula. ¿Qué es la diferencia con la de acá? Porque acá, ¿qué sucede? Mientras se aleja la partícula, esta distancia va a ir cambiando, esta fuerza va a ir cambiando y por lo tanto mi aceleración va a ir cambiando. Y no podríamos modelarlo en una ecuación matemática. ¿Ok? Entonces, si nos dicen que esa partícula Q se coloca es justamente ¿dónde? Se coloca justamente en X igual a cero. Y que, claro, por efecto del campo eléctrico se va a comenzar a mover y que llega a un punto de X igual a 0,5 metros, ¿verdad? Donde esta partícula va a tener una energía cinética de lo que es 0,12 joules, ¿verdad? Tenemos eso de ahí. Esto de por sí ya que podría ir diciéndonos que la carga de esa partícula es positiva, ¿ok? Porque está moviéndose en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Qué más? Que ya tenemos lo del campo eléctrico, ¿qué más podríamos decir? Que sumatoria de fuerzas
es igual a justamente a la masa de esa partícula por la aceleración, ¿verdad? Segunda ley de Newton, que ya ustedes la aprendieron en física mecánica, en lo que es el capítulo de dinámica. ¿Qué fuerzas, profesor? Si aquí solo estamos hablando de lo que es campo eléctrico. Pues bueno, yo sé que la fuerza eléctrica, que es igual a justamente al campo eléctrico multiplicado por la carga que se está trabajando en ese punto, ¿verdad? En este caso, ¿cuál carga sería? Sería justamente la carga Q. Entonces, campo eléctrico por la carga Q. Y aquí tendríamos esto de aquí. Estamos viendo en X. Y como solo estamos hablando, de hecho, como solo estamos hablando del eje horizontal, ya que no hay nada que ver con el vertical, que podemos decir que sería fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, positivo hacia la derecha. ¿Y qué tendríamos aquí? Tendríamos justamente la fuerza, únicamente la fuerza eléctrica. ¿Cuál sería? Sería el campo eléctrico en X, que es solo en esa unidad, y por la carga Q. Y esto es igual a la masa de esa partícula por la aceleración que tiene. ¿Verdad? Tenemos justamente eso de ahí. ¿Qué más? Nos están hablando como tal de lo que viene a ser de energía cinética. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos hablando de un desplazamiento, esta fuerza eléctrica va a generar un cierto trabajo. Y si nosotros recordamos la definición de trabajo, aquí era igual a una integral de repente de x1 a x2, ¿verdad? De esa fuerza por un dx, producto punto con dx. Es decir, para nuestro ejemplo, sería de la fuerza eléctrica. ¿Qué iría en este caso nosotros nos interesa? Es de 0 a 0,5 de X. Y recordando lo que viene a ser el teorema de trabajo y energía, ¿qué más podemos mencionar? Que el trabajo total, el trabajo neto, era igual al cambio de energía cinética. Es decir, es igual a energía cinética en Q2 menos energía cinética en Q1. Por lo tanto, al final, ¿qué nos queda? Es igual a la energía cinética que tenía en 0,5 menos la energía cinética que tenía en X igual a 0. Claro que podríamos hacer todo esto, o bueno, si se quieren ir por el lado matemático, que tendríamos aquí Q y esta aceleración, ¿cómo podemos escribirla? Como dv de t, ¿sí o no? Definición de aceleración es igual a diferencial de velocidad con respecto al tiempo. Aquí que podríamos aplicar lo de artificio matemático, y al final aquí lo que obtenemos que es velocidad. Entonces, aceleración es igual a velocidad, diferencial de velocidad con respecto a la posición, ¿verdad? Y es lo que iríamos reemplazando aquí. Entonces, este diferencial de x lo puedo pasar al otro lado. Y esto de aquí lo puedo integrar. ¿De qué puntos? Pues integrando esto nos vamos a dar cuenta que el resultado que nos da al final es justamente de energías cinéticas. Y acá, pues justamente lo de posiciones. Sería de 0 a 0,5. Y acá, aunque estamos hablando de velocidades, si nosotros integramos, ¿qué sucede? Pues bueno, en este caso de aquí, el campo eléctrico sale de la integral y la Q, la carga también. ¿Por qué el campo eléctrico podemos sacarlo de la integral? Que es algo que es muy importante que van a ver en el capítulo 2, que es campo eléctrico 2. ¿Por qué podemos, por decirlo así, sacar el campo eléctrico de la integral o pasarlo como múltiplo? Porque el ejercicio ya nos está mencionando algo, que es uniforme. Cuando es uniforme, el campo eléctrico se lo puede trabajar como una constante. Siempre es el mismo. Por eso, como es constante, sale la integral. Y acá en este caso sale la masa. Por lo tanto, aquí integrando, ¿qué nos quedaría? EQ, y aquí nos quedaría delta X de 0,5 a 0. Y acá masa
Y esto aquí nos quería dividido para 2 y la velocidad al cuadrado. Y esto de aquí, si nos damos cuenta, que viene a ser energía cinética, que va a variar ¿de dónde? De 0,5 a 0. Entonces, ¿qué nos queda a la final? Campo eléctrico por Q por 0,5 es igual a un medio de la masa de la velocidad al cuadrado. Déjame ver si está todo bien. Si no me estoy comiendo nada. No, no pasa nada. Aquí me equivoqué. La energía cinética no es 0,5. El ejercicio no los está diciendo. Es de 0,12. 0,12 joules. Entonces, esto vendría a ser igual a 0,12 joules menos 0. Entonces es 0. Y como ya tenemos el valor del campo eléctrico, que es justamente los 300 newtons que tendríamos. 100, 0,5, la carga Q es igual a 0,2. Y simplemente tenemos que despejar la carga Q, que nos queda a la final. Nos queda que la carga Q es de 8 por 10 a la menos 4 coulombios. O lo que vendría a ser, ay, 0,8 si no me equivoco, milicolombios. Sí, y ahí terminaría lo que es el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No se confíen de que las preguntas van a ser plenamente de FEM, de lo que viene a ser física, electricidad y magnetismo. Recuerden que ustedes ya vieron física mecánica, tranquilamente se los pueden mezclar con temas de física mecánica. Ha sucedido y seguirá sucediendo. De hecho, en el examen, pues sí, ahí van a encontrarse mínimo con un ejercicio que pues mezclen temas de ambas materias. Y no hay cómo decir que no, porque sí hay un profesor que le encanta hacer ese tipo de preguntas. Casi siempre se encuentran así. Entonces, tengan cuidado con eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. No digo, no, perdón, si tienen alguna pregunta que tengan que hacer. Supongo que no. Vamos con la de acá. Nos mencionan que tenemos dos cargas eléctricas, una carga Q1 de lo que viene a ser 2 microcoulombios, ¿verdad? Que se encuentra colocada en este punto, y una carga Q2 de que es igual a menos 5 microcoulombios, que se encuentran en las posiciones señaladas en la siguiente, en la figura. Entonces, literal, nos mencionan que hagamos lo que es un análisis gráfico, ¿ok? Para determinar el sentido aproximado del vector campo eléctrico en el punto B. Y el literal B justamente nos piden calcular el campo eléctrico módulo de dirección en el punto B y expresarlo en términos de los vectores unitarios, es decir, expresarlo en los componentes I y J. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa, bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar ese vector o más o menos intuir dónde se va a encontrar ese vector del campo eléctrico. Tenemos la partícula carga Q1 y carga Q2.
y nos interesa el campo eléctrico en el punto B. Entonces tenemos esto de aquí. Y nos menciona que aquí se encuentra a una distancia, aquí nos mencionan de un punto A. Aquí hay una distancia de 2 metros, acá también hay una distancia de 2 metros. La verdad, al final cuando resolví esto, no sé por qué pusieron ese punto A. Y aquí tenemos una distancia de lo que viene a ser los 3 metros. Entonces nos interesa calcular el vector del campo eléctrico en el punto P. Y claro, primero vamos a ver más o menos dónde se va a encontrar ese vector. Recordemos que la carga Q2 es negativa y la carga Q1 viene a ser positiva. Por lo tanto, en el punto B, el campo eléctrico de la carga Q1, y de hecho aquí podemos ir dibujando algo, iría en esta dirección. Mientras que con respecto a la carga Q2, ¿cómo sería? Sería justamente en esta dirección. Entonces, viendo lo de las unidades y más o menos dónde podría encontrarse, podríamos intuir que la dirección de lo que es el campo eléctrico se encontraría en esta dirección. ¿Ok? Porque al final es la suma vectorial de ambos vectores que hemos encontrado. Entonces, sabiendo eso, podemos escribirlo aquí. El campo eléctrico en el punto B va a ser igual a la suma vectorial del campo eléctrico en la carga Q2 más el campo eléctrico en la carga Q1. Por lo tanto, ahora tendríamos que encontrar ambos campos eléctricos en dichas direcciones. Primero, podríamos darnos cuenta que este aquí va en dirección hacia arriba vertical, por lo tanto, solo vamos a tener componente en y el de acá sí va a presentar una cierta inclinación. Pero, si nos damos cuenta, y aquí trazamos lo que viene a ser una horizontal, que es lo mismo que tenemos acá, que podemos darnos cuenta que el ángulo que tenemos aquí es el mismo que tenemos acá, con respecto a la horizontal. ¿Y ese ángulo a qué vendría a ser igual? Pues si nos damos cuenta, todo esto de aquí es un triángulo rectángulo, donde aquí tendríamos igual a 4 metros y acá tendríamos justamente los 3 metros. Por lo tanto, aquí podríamos justamente encontrar lo de la hipotenusa, si no me equivoco es 4 al cuadrado, 16, más 3, 19, 25, aquí nos quedaría 5 metros. Y por lo tanto, teta, que vendría a ser coseno de teta, ¿a qué sería igual? Justamente el lado adyacente, que sería los 4 metros, sobre la hipotenusa, que es los 5. Y de una vez el seno de teta, que vendría a ser los 3 metros sobre 5. Y listo. Ahí tenemos estos dos. ¿De qué nos va a servir? Para poder descomponer el campo eléctrico de la carga Q1, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Encontrar dichos componentes y luego poder sumarlos vectorialmente. Entonces ya ahí hemos trabajado con la dirección, por lo tanto ahora podemos analizar los módulos. ¿Cuál sería el módulo del campo eléctrico de Q1 en el punto B? Pues justamente sería la constante K multiplicado por la carga Q1 y la distancia. ¿Qué distancia sería? De hecho, ya la calculamos. Los 5 metros. Sería 5 al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 9 por 10 a la 9 y la carga Q1 que vale 2 por 10 a la menos 6 y todo esto dividido para 5 al cuadrado. ¿Verdad? Si eran metros, sí, ya, 100 metros. Y el módulo del campo eléctrico generado por la carga Q2 sería K por Q2 y aquí sería, en este caso, serían los 3 metros de distancia. Es decir, aquí quedaría 3 al cuadrado y nos quedaría 9 por 10 a la 9. Y aquí la carga Q2 sería justamente la que nos están dando, que es 5 por 10 a la menos 6, y esto dividido para 3 al cuadrado. Por lo tanto, viendo cada uno, déjenme ver cuánto nos da. Eh, ya, si todo está bien, saldría que del campo eléctrico de Q1 es de 7,20. Y déjenme ver qué más. Por 10 a la 2.
newton sobre colombios. Y acá sería 5 por 10 a la 3 newton sobre colombios. Y listo, ahora solo tendríamos que escribir dichos componentes en sus respectivos vectores. Es decir, aquí como nos quedaría, sería justamente ese módulo que ya nosotros encontramos, 7.20 por 10 a la por 10 a la 2. Y en el componente i sería multiplicando por el coseno de teta, es decir, multiplicando por 4 quintos en i. Pero recordemos que esto estaría yendo hacia la derecha, ¿verdad? Por eso es positivo. Y en el caso de acá estaría yendo hacia abajo. Por eso sería negativo aquí. Y aquí sería 7.20 por 10 a las 2. Y aquí nos quedaría por 3 quintos. Y esto sería en J. El campo eléctrico generado por Q2, ¿cuánto sería? Sería justamente 5 por 10 a la 3. Y como está en una sola dirección yendo hacia arriba, pues sería en el componente J positivo y newton sobre coulombs. Por lo tanto, sumando todo esto vectorialmente, ¿cómo nos quedaría? Aquí, esto de aquí podríamos calcularlo de una vez, pero bueno, primero voy a expresarlo en suma, ¿verdad? Y acá nos quedaría más y tendríamos todo esto. Y listo, ahí se estaría sumando vectorialmente y al final la respuesta, ¿cuál sería? Y claro, en sus dichos componentes como vector. Sería justamente 5.76. A ver, no, pero un ratito. Mm, mm, de verdad, a ver, y y al menos esto sí está bien. Listo. Entonces, nada, tendría que usar con la calculadora. Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. 5.76 por 10 a la 2 componente i, más 4.57 por 10 a la 3 componente j. Y esto en newton sobre columpios. Y ahí termina el ejercicio. Todo claro hasta aquí. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, los demás. ¿Todo entendido? Me sorprende que estén entendiendo todo. Ya, entonces continuamos. Mm, 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 mm. Ya que- A ver, nos mencionan que una bola de carga conocida Q, haciendo énfasis que es conocida, y masa desconocida, es decir, no conocemos la masa,
Inicialmente en reposo, cae libremente desde una altura h en un campo eléctrico uniforme E dirigido verticalmente hacia abajo. Y la bola choca contra el suelo a una velocidad, pues, de 2 veces raíz de gravedad por altura. Y nos piden que determinemos m en función del campo eléctrico E, Q y la gravedad. ¿Ok? Entonces vamos a mencionar esos casos. Tenemos una ola de carga conocida Q. Si es carga conocida Q, entonces ya nos estaría aquí marcando que es carga positiva. Y tiene una masa, es una masa conocida. ¿Ok? Y de hecho al final nos pide determinar dicha masa en función de el campo eléctrico E, Q y G. ¿Qué más nos mencionan? Que como esto va a caer en caída libre, pues bueno, va a caer esto. Y se encuentra en lo que viene a ser dentro de una región con un campo eléctrico uniforme dirigido verticalmente hacia abajo. ¿Ok? Que tampoco conocemos dicho valor, pero sabemos que es uniforme. Y nos menciona que cuando la bola llega al suelo, llega hasta aquí, ¿verdad? Choca con una velocidad de lo que viene a ser 2 veces raíz de la gravedad por la altura. Ok, tenemos este ejercicio de aquí. Además, también podemos mencionar que como se encuentra a una altura h, pues aquí lo detallamos. Se encuentra lo que viene a ser a una altura h. Entonces, viendo todos los ejercicios que ya hemos venido resolviendo, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Ideas. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio de aquí? Hacer el diagrama de cuerpo libre a la bolita. Ah, sí, podríamos comenzar por ahí. Si nosotros hacemos o realizamos diagrama de cuerpo libre a lo que viene a ser a la bola de carga conocida, ¿qué tendríamos? ¿Qué fuerzas tendríamos? Tendríamos justamente la fuerza de la que viene a ser, bueno, flechas chuecas, la fuerza de la que viene a ser del peso. ¿Qué manera? Y tendríamos eh, otra fuerza que vendría a ser la fuerza eléctrica producida por encontrarse en un campo eléctrico y tener una carga. ¿Qué más? De hecho, al ser positiva, nosotros podemos concluir que va en misma dirección que el campo eléctrico. Listo, tenemos el diagrama de cuerpo libre ahí. ¿Qué más? Ya hicimos el diagrama de de cuerpo libre, ya conocemos las fuerzas que están afectando a esa bola de carga conocida. ¿Qué más podríamos realizar? Ah, chicos. Sumatoria de fuerzas en Y y aplicar alguna fórmula de física mecánica. Alguna. Bueno, lo que sería básicamente es aplicar segunda ley de Newton, ¿no? Que nosotros lo sabemos, sumatoria de fuerzas, a que es igual a la masa por la aceleración.
En este caso solo tenemos fuerzas verticales y de hecho en dirección hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué podríamos realizar aquí? Fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Que es lo que estaba mencionando. Tenemos ahí la relación de Newton. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos justamente la fuerza eléctrica, generada por ese campo eléctrico, y el peso. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza eléctrica, ¿a qué vendría a ser igual? Yo sé que por ley de Coulomb es que constante de Coulomb, carga Q1 por carga Q2 por distancia al cuadrado. Esto de aquí no me sirve ahorita, sino más bien la definición utilizando el campo eléctrico, ¿verdad? Campo eléctrico multiplicado por la carga Q. Entonces es lo que yo voy a escribir aquí. Más el peso vendría a ser la masa por la gravedad y esto es igual a la masa por la aceleración. Listo, tenemos eso de ahí. ¿Qué más podríamos realizar? Porque si se dan cuenta, no me están hablando de aceleraciones, sino que me están hablando de velocidades. Bueno, no sé si eso me lo dijeron ahorita. Ah, sí, integrar. Pero ¿cómo? O claro, podríamos realizarlo el artificio que antes habíamos hecho. Nosotros sabemos que por definición aquí es igual a la aceleración, diferencial de velocidad con respecto al tiempo. Esto, diferencial de y en este caso, porque estamos hablando en el eje vertical, y aquí tendríamos lo que es la velocidad. Por lo tanto, nos quedaría, ¿verdad? Tenemos eso de ahí. Entonces, aquí, ¿cómo nos queda? Este diferencial de y pasaría al otro lado, lo que viene a ser multiplicar. Y así lo que me estaban mencionando en el chat, podríamos integrar. ¿Integrar de dónde a dónde? Pues bueno, diferencial de y sería justamente desde cero a la altura h. Y acá la velocidad sería justamente desde cero, porque parte del reposo, hasta la velocidad que es 2 veces raíz de gravedad por altura, ¿verdad? Entonces aquí esto sería, todo esto de aquí, el campo eléctrico es una constante, porque es uniforme. La carga Q también es constante. La masa también vendría a ser constante, la gravedad es constante, todo esto saldría de la integral como una constante. Y acá la masa saldría o pasaría como múltiplo a la integral. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí nos quedaría todo esto de aquí y tendríamos el delta Y evaluado de altura a cero. Y acá la masa, aquí estoy integrando, nos quedaría dividido para 2 y velocidad al cuadrado. Y esto evaluamos de 2 veces raíz de gravedad por altura a cero. Entonces, evaluando todo esto, ¿cómo nos queda? Nos queda campo eléctrico por Q por H más la masa por la gravedad por H. Y esto es igual a, acá nos quedaría masa dividido para 2 y aquí todo esto, 2 raíz de gravedad por H elevado al cuadrado. Quedándonos de la siguiente manera. Aquí 2 por 2 4 y 2 por 2 nos queda 2 masa. Y esto aquí elevado al cuadrado nos quedaría gravedad por altura. ¿Qué podemos darnos cuenta? Que la altura se nos repite en todos los términos que tenemos, por lo tanto, se nos elimina. ¿Qué nos queda? Campo eléctrico por Q más masa por gravedad es igual a 2 veces masa por gravedad. ¿Esto qué nos dice? Si esto de aquí lo pasamos al otro lado, a lo que viene a ser restar, ¿cómo nos queda? Campo eléctrico Q es igual a masa por gravedad. Y despejando la masa, ¿cómo nos queda? Que es campo eléctrico por Q dividido por la gravedad. Y ahí terminó el ejercicio.
porque es lo que nos pedían, colocar la masa en términos de el campo eléctrico, la carga y la gravedad, lo cual es lo que terminamos haciendo aquí. Campo eléctrico, la carga y la gravedad. ¿Verdad? No sé si aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Nuevamente utilizando conceptos de física mecánica en lo que es dentro de FEN, física, electricidad y magnetismo. Y así pueden encontrar ejercicios más variados. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Pueden hacérmela nada más con tranquilidad. Supongo que no. Entonces, ¿qué más podemos realizar? Que ya veo que sí estamos avanzando muy bien. Entonces, tal vez sí terminemos todos los ejercicios. Tal vez. Ya, nos mencionan que en el centro y en dos de los vértices de un cuadrado de 2 metros, de hecho este ejercicio se los dejé al final de la ayudantía anterior, se las dejé como tipo para que la anoten por si deseaban realizarlo, no sé si al final lo hicieron. En el centro y en dos de los vértices de un cuadrado de lo que viene a ser de 2 metros de lado, hay dos cargas positivas y una negativa, como se muestra en la figura. Y nos mencionan que Q es igual a 10 microcoulombios. Ok, la magnitud de esa carga es de 10 microcoulombios. Entonces, literal A nuevamente nos piden que hagamos un análisis gráfico para determinar la dirección aproximada del vector campo eléctrico en el punto P. Y en literal B nos piden calcular el vector de intensidad de campo eléctrico E en el punto P. Si a ustedes solo les piden calcular la intensidad del campo eléctrico E, ¿esto de aquí qué significa? El módulo del campo eléctrico. Si solo les piden el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, ¿ok? Lo que significa es el módulo. Si ya estamos hablando del vector, pues obviamente el vector del campo eléctrico, ¿ok? Eso ahí como dato. Entonces, nada, podríamos hacer lo que viene a ser el análisis gráfico. Y tenemos una partícula carga más Q en el centro, aquí en la esquina otra partícula más Q y acá otra partícula menos Q, ¿verdad? Y esto estaría en el eje X y estaría en el eje Y. Y nos piden justamente calcular el vector de intensidad del campo eléctrico en el punto E. Bueno, en el punto P, perdón. Ok, ¿cómo calcularíamos esto? Primero con el análisis gráfico podríamos ir intuyendo en qué dirección podría encontrarse lo que es mi campo eléctrico. En este caso, por la carga más Q, y de hecho aquí podríamos trazarlo. Por la carga más Q positiva, pues podríamos decir que el campo eléctrico dicho de esa carga iría en esta dirección. Por el carga, la partícula más Q que se encuentra más lejos también es positiva, podríamos ir diciendo que se encuentra también en esta dirección. Y en el caso de la carga menos Q, se encontraría atrayendo en esta dirección. Por lo tanto, podríamos ir intuyendo que el campo eléctrico en el punto P se encontraría posiblemente en esta dirección. Igual al final los componentes que ustedes calculen, en este caso en el literal B, son los que les dirán si realmente es así o no. ¿Ok? Entonces, nada, continuamos. Para encontrar en este caso, nosotros qué podríamos ya ir concluyendo, que el campo eléctrico en el punto P, que es igual al campo eléctrico de más Q
más el campo eléctrico de más Q, pero que se encuentra más lejos, y más el campo eléctrico de menos Q. De hecho, podemos ir enumerándolos de ser necesario, uno, 2 y acá 3. ¿Ok? Entonces, para esto, ¿qué tendríamos que realizar? Pues primero que nada, calcular el módulo de dichos campos eléctricos. Entonces, ¿cómo calcularíamos el módulo de estos? De hecho, también lo de las direcciones podríamos irlo realizando. ¿Qué podremos observar aquí? Que en este caso, el del campo eléctrico de la carga menos Q es dirigida hacia abajo, entonces solo estaríamos hablando de un componente en vertical dirigiéndose hacia abajo. ¿Qué más? En el caso de la carga Q1 y la carga Q2, podemos ver que se encuentra en una ciertamente inclinado, pero ¿con qué ángulo de inclinación? Pues si aquí trazamos la horizontal, que es lo mismo que tracemos acá, ¿qué podemos ver? Que el mismo ángulo que se forma aquí es el mismo que se está formando acá. ¿Y este ángulo de cuánto sería? Vamos, chicos. ¿Qué ángulo, qué valor tendría ese ángulo? Aló. Sí, 45 grados. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, si queremos el componente en X, tendríamos que utilizar coseno de teta, que sería como el coseno de 45, sería raíz de 2 sobre 2. Y en el caso de seno de 45, para el componente en Y, raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando con respecto a la horizontal. Ok, entonces solo tendríamos que encontrar dichamente los módulos. Entonces, en el caso del campo eléctrico de Q1, sería la constante K por la carga Q1, ¿verdad? Que de hecho, como todos tienen el mismo valor de carga, sería simplemente por Q, y esto para la distancia. ¿De cuál distancia estaríamos hablando? Pues técnicamente cada lado del cuadrado mide 2 metros. Entonces, este lado de aquí, ¿cuánto va a medir? Justamente sería lo mismo que hacer lo siguiente, ¿no? Al final, ¿qué nos quedaría? 2 cuadrado 4, 2 cuadrado 4, 4 4 16, raíz de 16, nos quedaría justamente los 4 metros. ¿Sí, no? Si no me estoy equivocando. De hecho, déjenme ver. Estoy haciendo todo el tanteo. No, sí, sí me estoy equivocando. Raíz de 8 nos quedaría. ¿Ok? Tendríamos eso de ahí. O claro, podrían hacerlo de simplemente decir que D es igual a 2 metros y justamente eso de ahí, ¿cuánto sería? Sería 2 veces raíz de 2D. ¿Ok? Si quieren dejarlo todo en lo que es en términos de variables, que es lo que yo les recomendaría. Pero en este caso podemos darnos cuenta que no es toda esta distancia, sino que más bien es la mitad. ¿Sí o no? Entonces, esto de aquí que encontramos simplemente lo estaríamos dividiendo para 2. Que esa distancia de ahí es justamente raíz de 8 dividido para 2. Y que claro, en el caso de la otra partícula sí sería raíz de 8 plenamente. En el caso de acá, pues sería decir que es raíz de 2 sobre 2D. Si es que no me equivoco. Ok, tenemos eso de ahí. Entonces acá nos quedaría este elevado al cuadrado y sería raíz de 8 dividido para 2 y esto elevado al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría 4kq y esto dividido para 8. 4 dividido 4, 1, 8 dividido para 4, 2, nos quedaría kq dividido para 2. Tendríamos eso de ahí. En el caso del campo eléctrico de la carga Q2 es K, también Q, ya que todos tienen el mismo módulo de la carga, y aquí sí sería plenamente raíz de 8. Por lo tanto, nos quedaría KQ dividido para 8. Y en caso del módulo de la carga Q3, ¿cuánto nos daría? En este caso, como así es toda la distancia de los 2 metros, ¿verdad? Lo que podemos analizar aquí sería
justamente KQ y los 2 metros al cuadrado, que sería KQ dividido para 4. Entonces, aquí ya podemos escribirlos en sus respectivos vectores. Campo eléctrico de la carga Q1, ¿cuánto sería? Sería justamente KQ, constante eléctrica por la carga, esto dividido para 2, y aquí sería el coseno de 45, sería multiplicado por raíz de 2 dividido para 2, esto en componente I, y como está yendo hacia la izquierda, sería negativo. Y acá nos quedaría más, ya que está yendo hacia arriba, y aquí nos quedaría KQ dividido para 2, y esto sería por raíz de 2 sobre 2 en el componente J. Y tenemos eso de ahí. En el caso del campo eléctrico por carga Q2, sería justamente también negativo, KQ dividido para 8, y aquí sería también por raíz de 2 dividido para 2, componente I, ya que se encuentra en la misma dirección que la partícula de la carga Q1. Lo único que cambia entre ambas son el módulo en realidad. Y finalmente el campo eléctrico generado por la carga Q3, que sería en dirección hacia abajo, negativo, y sería totalmente la constante de cada elasticidad por la carga dividido para 4. Y claro, ahí solo tendríamos que realizar lo que es la suma vectorial de todo eso de ahí. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría justamente menos KQ dividido para 2 por raíz de 2. Y acá nos quedaría menos K por Q dividido para 8 por raíz de 2 sobre 2. Y esto en el componente I. Y acá más, y acá nos quedaría KQ dividido para 2 por raíz de 2 sobre 2. Más KQ dividido para 8 por raíz de 2 sobre 2. Y menos KQ dividido para 4. Y esto en el componente J. Entonces aquí ya reemplazamos lo que viene a ser los datos. 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Constante K. ¿Qué más? Tendríamos lo de la carga, que son 10 microcoulombios. Y listo. Y ya con esos datos reemplazando, y claro, haciendo todos los respectivos cálculos, ya eso lo podrían hacer en lo que es en la calculadora, tendría que darles a la final un campo eléctrico, lo que viene a ser menos 3,98 por 10 a la menos 3 en el componente I. Y acá les daría más 1,73 por 10 a la 4 en el componente J. Y eso newtons sobre coulombs. Y ahí terminaría el ejercicio. No sé si se pueden dar cuenta, no es tan complicado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Por qué el vector distraído? ¿Por qué el vector de P queda así? Ah, ya, el vector del campo eléctrico en el punto P queda justamente así, pues porque podemos intuir lo de la suma vectorial. Está yendo hacia abajo, todo esto de aquí está yendo hacia arriba. Podríamos decir que el campo eléctrico se encontraría en esta dirección de aquí, ¿verdad? Es como quisiéramos lo siguiente. Como todo esto tenemos dirigiéndose hacia allá, y acá tenemos la de menos Q. Entonces podríamos de repente concluir que se encuentra por aquí el vector del campo eléctrico. Es porque es la suma vectorial de todos los campos eléctricos anteriores que ya detallamos. ¿Ok? Solo eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Supongo que no. Entonces, nada, chicos, si no tienen ninguna pregunta con respecto
respecto a todos los ejercicios que hemos resuelto el día de hoy, ¿verdad? En esta ayudantía. Entonces, nada, terminó lo que viene a ser la grabación.